Jacob no imaginó cuánto sufrimiento podía caber en el corazón de un padre. Durante años él pensó que su hijo había muerto. Todo lo que tenía era una túnica manchada de sangre y el vacío que el tiempo no podía llenar. Por otro lado, lejos de casa, José enfrentaba prueba tras prueba. Fue vendido como esclavo, le acusaron injustamente, fue encarcelado y olvidado. Sin embargo, José en cada etapa de su vida tomó una decisión: mantenerse fiel al Señor, a Dios. Y cuando nadie lo observaba, él fue íntegro. Cuando fue tentado, él eligió la santidad. Cuando fue maltratado, mantuvo su fe. Cuando recibió poder, no se llenó de orgullo. Pasaron los años y Dios levantó a José hasta convertirlo en un gobernador de Egipto. Pero el mayor o la mayor victoria de José no fue alcanzar un palacio, fue conservar un corazón recto en medio de las pruebas. Entonces llegó el día que Jacob jamás se hubiera imaginado. Le dijeron: José está vivo. Y él no lo creyó al principio. Era una noticia demasiado buena como para ser cierta. Pero después, cuando vio las evidencias y comprendió que su hijo estaba vivo, algo volvió a encenderse dentro de él. Pasó el tiempo y un día padre e hijo se volvieron a encontrar. Jacob abrazó, dice, a José y lloró sobre su cuello. No estaba abrazando simplemente a un hombre poderoso. No estaba celebrando solamente a un gobernante. Estaba contemplando a un hijo que había permanecido fiel a Dios. Un hijo justo, un hijo sabio, un hijo cuyo carácter había resistido las pruebas más difíciles. Y ese día se cumplió una verdad que Salomón escribiría siglos después: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Porque no hay una alegría mayor para unos padres que ver a sus hijos andar con Dios. Los logros impresionan por un tiempo. El carácter piadoso produce gozo para toda la vida. Por eso, una familia verdaderamente feliz no es aquella que tiene los mejores recursos, sino aquella cuyos integrantes, sus hijos, están creciendo en sabiduría, en integridad y en temor del Señor. Y hoy queremos reflexionar sobre la familia y sobre este título, la familia feliz, porque se escucha mucho hablar de familias felices en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, en los medios de comunicación, en las redes. Hay muchas ideas, muchas maquetas de la familia feliz y casi todas ellas tienen que ver con el materialismo. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos basamos en la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces vamos a ver tres puntos acá. El primero son las emociones de una familia feliz. ¿Y por qué las emociones? Porque Dios nos creó racionales, nos creó espirituales, pero también nos creó emocionales. Las emociones son muy importantes para el ser humano. Gran parte de los negocios que se hacen en este tiempo son movidos por la emoción. La gente decide entre una opción y otra solamente a veces por un pequeño elemento emocional. A veces las razones pueden decir cosas, conceptos muy fuertes, muy claros, muy convincentes, pero en el último segundo es la emoción que hace que la persona decida comprar o no comprar. Y los expertos del marketing explotan al máximo esto. Y la gente vive en esa estructura emocional el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de las emociones de una familia feliz, vamos a ir a la Biblia. Este primer concepto de las emociones estaría en este versículo en dos palabras, ¿no? Acá hay dos términos que están muy relacionados con las emociones. Dice alegrará y gozará. Dios nos ha hecho con esas capacidades emocionales de poder alegrarnos y poder gozarnos. Algunos dicen que alegrarse se refiere a algo
externo, algo que se da en el contexto de una circunstancia, mientras que el gozo es algo interno que no depende de las circunstancias. Puede ser válida también esta apreciación, esta definición moderna sobre estos dos términos. Sin embargo, en la Biblia, los dos términos son sinónimos, se usan indistintamente. En los pasajes que se mencionan, a veces la palabra se traduce como alegrar o como gozar. En definitiva, es lo mismo, pero hay que hacer una gran diferencia aquí. Alegrarse, gozarse en la mentalidad del mundo, en la filosofía de este tiempo, es otra cosa que la que aparece en la palabra. Solo les hago recordar el pasaje muy conocido de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, en donde el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu Santo. Y uno de esos lados del fruto es el gozo. Así que cuando hablamos de gozo, alegría, gozo, en la Biblia, para los creyentes, tenemos que despojarnos del concepto y del criterio de gozo mundano, humano, que todos los seres humanos tienen experiencias de gozo y de alegría intermitentemente, pero cuando la persona vino a Cristo y nació de nuevo, adquiere una dimensión nueva, totalmente sobrenatural, en la que el gozo es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. Por eso, si leemos este texto en el contexto de lo que estamos diciendo, tenemos que entender que cuando dice se alegrará el Padre y se gozará con él, se está refiriendo por contexto al gozo del creyente, del Hijo de Dios, del que ha nacido de nuevo, que es un gozo suministrado por el Espíritu Santo, irreemplazable por el ser humano, por la tecnología, por la filosofía, por la religión. Es un gozo único, proveniente de Dios, que es un estado perenne de tranquilidad, de paz, porque tenemos paz con Dios. Es un gozo que no se puede explicar así nomás con palabras. Podemos decir algunas cosas para acercarnos a ese concepto, pero nunca lo vamos a poder entender siquiera, porque es algo sobrenatural, es milagroso. Me interesa mucho decir el primer término que aparece ahí, mucho se alegrará. Saben que cuando Dios nos da algo, Él nos da siempre en cantidad, en volumen. Entonces las emociones de la familia feliz tienen que ver con atributos espirituales, ¿ya? No es una alegría, no es un gozo mundano, carnal, es un gozo espiritual. ¿Lo tienes? Qué bendición, ¿eh? Qué bendición. Vamos con el siguiente punto. El segundo punto es sobre los progenitores de la familia feliz. ¿Cómo son los progenitores del versículo? Aquellos que se alegrarán, aquellos que se gozarán. ¿Cómo son? ¿Cómo tienen que ser? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su naturaleza? Pero ya cuando hemos hecho esa profesión de fe en nuestra vida y somos parte ya del pueblo, de la familia de Dios, entonces los progenitores, los padres, las madres, tenemos que entender que la perspectiva también es diferente. Los roles varían. Las ideas ya no vienen de la cultura, de la escuela, de la herencia familiar. Ya los conceptos, la retórica del padre, de la madre, es bíblica. Acá el texto usa dos términos. Uno, padre, y entendemos que se refiere en forma general, involucrando ahí obviamente al varón y a la mujer, ¿no? Al padre y a la madre. Y engendra. Entonces, estos dos términos, si bien es cierto, se refieren, en la literalidad del pasaje, se refieren a lo biológico, a lo anatómico, pero dentro del texto nosotros tenemos que inferir que acá hay un trasfondo espiritual. Han escuchado que se dice que padre no es solo el que engendra, sino el que cría. Y eso es muy cierto. No es solo poner la semilla, es criar, es heredar un montón de situaciones, de enseñanzas, de modelos, de ejemplos.
Entonces, para ser un padre de un justo, esto no es espontáneo. Para ser padre de un justo hay toda una planificación, hay propósitos, hay metas a corto, mediano y largo plazo que se establece el padre, la madre, porque sólo así va a llegar a que el hijo sea un justo para empezar. Y sólo así él podrá decirse soy padre, soy madre de un justo. Y esa responsabilidad va mucho más allá de lo material, de darles educación, vivienda, salud, cariño, afecto, cuidado, amistad. Principalmente pasa por darles salud espiritual. Porque el padre y la madre son los primeros colocados por Dios para que ese hijo, esa hija, se convierta en un justo, en un sabio que viene después. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace viable que un padre pueda llevar adelante ese legado de Dios, esa responsabilidad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios? Primero tiene que haber un deseo infranqueable, ¿no? Un deseo que no tiene cómo torcerse. Yo quiero que mis hijos lleguen a ser personas de Dios. Y cuando un padre o una madre se propone algo, lo cumple. O díganme ustedes, si no es así. Papás, mamás, sé que ustedes se han propuesto cosas en su familia y han logrado muchas de ellas. Y están en ese camino de lograr otras. Pero cuando nos proponemos cosas espirituales, tenemos aún la ayuda del Señor mucho más grande que lo que pudiéramos encontrar como recursos en nuestra comunidad. Y Dios nos ayuda a hacer realidad esos propósitos, esos sueños. Teniendo claro a dónde queremos llegar es uno, y en segundo lugar es una vida de oración. Entonces, un ministerio de padre, de madre, se cumple teniendo claro el propósito y orando al Señor por esos hijos, intercediendo, clamando por sus hijos. Y una tercera cosa es enseñándoles la palabra. Timoteo fue inducido a la palabra por su madre y su abuela. Pero Timoteo llegó a ser un gran hombre de Dios, un pastor muy destacado. ¿Y de dónde salió todo eso, todos sus reflejos? Porque su madre y su abuela influyeron tremendamente con la enseñanza de la palabra a través del tiempo. Bien, vamos entonces con el siguiente punto. El tercero es, ¿cómo son los hijos de una familia feliz? ¿Ya? Aquí encontramos mencionados a los hijos como justos y como sabio. ¿Y qué es un justo? En el sentido general, claro, entendemos un justo es alguien que hace justicia, que tiene equidad, que tiene un correcto proceder. En la palabra de Dios, justo quiere decir alguien que ha pasado por la experiencia de la justificación, es la doctrina de la justificación. En Romanos capítulo 5, versículo 1, creo que conocemos este versículo muchos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la justificación. Es decir, si mi hijo, por más hijo amado que sea humanamente, no es justificado por Cristo, entonces mi hijo no es justo y yo soy un padre que no me podría alegrar por mi hijo porque no es justo. Entonces ahí viene a lo que ya dijimos en el punto 2, la importancia de los papás de clamar por la salvación de sus hijos, de trabajar por la salvación de sus hijos, de que sus hijos sean justificados. Porque ¿de qué sirve que los hijos sean exitosos en los negocios y tengan varios títulos universitarios y sean muy destacados, alabados por la sociedad, pero si no son justificados? Si un día no nacieron de nuevo, porque para ser justificado hay que nacer de nuevo. ¿De qué sirve eso? En todo caso, ese gozo, esa alegría es pasajera, es pequeña, porque no es eterna. Entonces,
El hijo justo es alguien que conoce al Señor. Y en eso es que se alegra, empieza a alegrarse el papá, la mamá, en que su hijo está justificado. Y yo siempre me gusta aclarar que la justificación, la doctrina de la justificación es enormemente impresionante, porque ustedes saben que Dios a todos a los que nos arrepentimos nos perdona. Hay una condena, nosotros somos pecadores, somos examinados, somos condenados, y esa condena, bueno, la sentencia de esa condena nos manda pues al infierno, a la perdición eterna. Pero cuando la persona viene a Cristo, Dios le perdona. Pero no solo le perdona, porque el perdón consta en que, bueno, yo soy culpable porque robé algo. Entonces ven las evidencias de un video que yo me ven robando, entonces ya están las pruebas. Entonces se me condena a 5 años de prisión efectiva. Es mi ejemplo, ¿no? El perdón sería que el juez dijera, bueno, sí, él es culpable, pero por tales razones le perdonamos la condena. Ya no va a tener que estar 5 años preso. Pero la justificación va mucho más allá. La doctrina de la justificación explica que cuando Dios, ya tenemos la condena, Dios nos ve, en Jesucristo no solo se nos quita la condena, sino que también se nos quita la acusación. Es decir, no solo me quitan los 5 años, sino me quitan la culpabilidad. El video no es tomado en cuenta, y ni siquiera me acusan, ya no hay acusación, buscan a ver dónde está la agenda del juzgado. No, pero acá no hay ninguna acusación contra el Señor. Vaya tranquilo, acá no encontramos ninguna acusación. Es totalmente inocente. Esa es la doctrina de la justificación. O sea, Dios no solo nos perdona, sino que nos quita la acusación. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos si Cristo es el que justifica? Maravilloso es Dios. Y eso es ser justo. Y se alegrará el Padre del justo, de aquella persona que fue perdonada y que fue incluso limpiada en cuanto a la acusación. Qué impresionante, ¿no? Y luego dice sabio, es el otro término para referirse a los hijos. El hijo sabio, la hija sabia. Y la sabiduría en la Biblia también adquiere un concepto, una definición diferente a la del mundo, porque la sabiduría del mundo, que no debería llamarse sabiduría, porque no es sabiduría, es necedad. Entonces hay personas muy sabias, según la opinión de la sociedad. Pero cuando vemos las vidas de estas personas, de estas familias sabias, encontramos rupturas matrimoniales, infidelidades, inmoralidades, pleitos, violencia, una serie de motivaciones materialistas, un caos. Gente sabia. ¿Dónde está la sabiduría? No hay sabiduría. Porque la sabiduría es de Dios. La sabiduría real, la verdadera, procede del Padre. Y esa sabiduría también es algo que Dios nos regala. Por eso dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. Porque no es una sabiduría nuestra, es una sabiduría que viene de lo alto, de Dios. Y ese hijo sabio solo puede ser sabio si primero es justo, es decir, si primero ha sido justificado. Entonces es un hijo justo y es un hijo sabio, una hija justa y una hija sabia. Y es allí donde se alegra el padre, la madre. Es una promesa, se alegrará a futuro. No es que te alegraste, no es que te alegras hoy, sino que te alegrarás a lo largo de tu vida, porque tu hijo es justo, tu hija es sabia.
En Santiago, capítulo 3, versículo 17, dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Esa es la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos reaccionar, no sabemos responder, no sabemos decidir, no sabemos qué decir, porque basamos nuestro performance de vida en nuestra propia sabiduría, en la sabiduría humana, en la que hemos heredado de la cultura, de nuestra familia, de nuestro entorno? Pero necesitamos la sabiduría de Dios, que es la que tiene todos estos atributos para que nuestra vida salga en victoria cada día y para que seamos de gran bendición para muchas personas. Mucho se alegrará el Padre del justo, y el que engendra sabios se gozará con él. El apóstol Juan, en la tercera carta, no en el Evangelio, ¿no? En la tercera carta, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice que no tengo nada más que gozarme, dice, sino en oír que mis hijos anden en la verdad. ¿Cuál es tu mayor gozo en relación a tus hijos? El apóstol dice: el oír que andan en la verdad. ¿Y quién en la verdad? Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que andan en Cristo. Si oímos que nuestros hijos andan en Cristo, esa es la mayor alegría, el mayor gozo que pudiera haber. Bueno, en la historia de José, que mencioné al principio, José, a pesar de todos los elementos positivos de su persona, de su historia, de que era un tremendo ejemplo para nosotros, en realidad José fue como una especie de tipología, o sea, una figura en el antiguo tiempo para mostrar a Jesús. Pero aún con todo lo que se cuenta de José, él no fue un hijo perfecto, porque como todos nosotros, necesitaba un Salvador. José simplemente apunta a alguien mayor, a Jesucristo, el Hijo perfecto de Dios, que siempre obedeció a su Padre, que nunca pecó y que vivió la vida justa que nosotros nunca hemos podido vivir. Por eso, la mayor esperanza para nuestras familias no debe descansar, no descansa finalmente en los hijos, sino en Cristo, que puede transformar corazones y puede hacer de pecadores rebeldes hijos justos y sabios para la gloria de Dios. La última frase dice: el que engendra sabios se gozará con él, ¿no? En este caso, en el primer caso es el padre y la madre alegrándose. En el segundo caso es el padre y la madre gozándose, sí, es verdad, él, ella, pero con el hijo. Eso es la familia feliz. Que juntos toda la familia puedan gozarse en el Señor.